días, amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de esta, digamos, la primera semana de marzo. Esta ha sido la primera semana de marzo, sin perjuicio que partimos el viernes pasado. Ayer volviendo a la normalidad. Ayer fue super lunes, estamos volviendo a la normalidad, efectivamente. Hay cosas normales, por ejemplo, Jorge Acosta no puede venir, eso ya es parte de la cotidianidad del año. Pero tenemos un tremendo panel. Jorge Acosta en una reunión, nos pidió excusarse el doctor solo por hoy. Saludo. Exclusivamente por hoy, un saludo al gran doctor Acosta. Está con nosotros Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Aquí con toda la energía, como marzo. ¿Hubo vacaciones o no hubo vacaciones? Sí, hubieron vacaciones. Bien, justo necesario. Eran años muy intensos los últimos, entonces paramos como nunca. Desde la universidad no paraba 3 semanas. Paré 3 semanas. Ahora es difícil de conectarse 100%. Siempre puede haber un plebiscito a fin de año, nunca sabemos. Nos falta el creativo que invente un tercer proceso. Cris Rojas, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bien contento. Oye, antes de comenzar, quiero mandar un saludo a Cristian de Noviciado, que me vino a dejar en Uber ahí cerquita y me dijo que escuchaba agricultura, que escuchaba el programa, así que le mandaba un cariñoso saludo a él. Y me estuvo comentando también sobre unos temas de unos portonazos que han tenido ocurriendo, así que vamos a estar quizás conversando al respecto. De todas maneras, fíjate que ayer estaba viendo veía en las noticias la instalación de una de las bandas criminales, no sé si la más peligrosa, una banda criminal brasilera que ya opera en Chile, Comando de la Ciudad, algo así creo que se llama, que es oriunda de Sao Paulo, ya estaba instalada en Chile como si no hubiesen problemas. La verdad es que la pendiente ya no es solo el tren de Aragua. No, es impresionante. Quiero dedicarle un minuto, querido amigo, antes de entrar en conversación, a un tema que ayer generó polémica, lo discutimos ayer en el panel. Varios auditores me escribieron durante la tarde, porque ayer éramos tanto en el panel que yo al final nunca alcancé a dar mi posición. A propósito de la discusión que se ha generado por la declaración que dio el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, sobre la posibilidad de que el Partido Republicano compita por la Municipalidad de Las Condes, ¿no? Y la reacción que eso ha generado, la secretaria general de la UDI habló de una suerte de guerra civil en un concepto que me parece muy poco feliz, porque la verdad es que genera un problema o agranda un problema que no es tan importante, y se ha dicho que hay una obsesión con Las Condes y se ha generado una polémica sobre la posibilidad de competir o no competir. Yo creo que lo primero, que me parece lo más razonable, y creo que estamos todos de acuerdo, es que de cara a unas elecciones como las municipales, en que no solo son uninominales, unipersonales, sino que además se gana con mayoría relativa, es decir, no se necesita el 50% más uno ni hay segunda vuelta, sino que el más votado en primera vuelta es el que sale electo como alcalde. Lo más razonable probablemente es que la oposición en sentido amplio haga pactos por omisión. Y eso implica simplemente una coordinación inteligente en materia electoral que no es equivalente ni sinónimo a hacer coaliciones conjuntas ni proyectos políticos conjuntos. Mucho se habló a propósito de la muerte del expresidente Piñera, la necesidad de hacer una gran coalición entre amarillos y republicanos. A mí me parece no solo una mala idea, sino más una idea absolutamente ilusa, poco probable. No veo cómo a demócratas ni a amarillos en una misma coalición política con el Partido Republicano, ni tampoco el Partido Republicano vamos a estar cómodos en una coalición con personas con las que tenemos diferencias importantes, sin perjuicio. Es electoral. Por supuesto, sin perjuicio que uno se pueda articular electoralmente. Yo creo, lo primero, yo espero que haya inteligencia, y así lo he visto, a la hora de hacer pactos por omisión, y no llevar competencia en aquellas comunas en que efectivamente llevar 2 candidatos de derecha podría significar entregarle a la municipalidad a la izquierda, como ha ocurrido en el pasado. Segundo, cabe decir que Las Condes no es de esas municipalidades. Las Condes de las municipalidades donde incluso habiendo 2 candidatos de derecha, podría ganar igual la derecha, como ha ocurrido. La última elección hubo 2 candidatos de derecha, salió elegía a Daniela Peñalosa, lo mismo ocurrió en Vitacura, hubo 2 candidatos de derecha, salió elegida Camila Merino, ha pasado lo mismo en Lo Barnechea en el pasado. Entonces, no es tan grave como en otras circunstancias. Ahora, el tema de fondo, y que nadie lo quiere decir, tiene que ver con si es que se genera un pacto por omisión y hay una coordinación, una articulación electoral, simplemente electoral, para evitar que la izquierda se mantenga en los municipios y siga haciendo daño. Bueno, lo obvio es que todas las comunas puedan ser susceptibles de ser revisadas, porque este es un pacto por omisión que va a incorporar a partidos políticos que no estaban presentes en esta coordinación cuando se eligieron a los candidatos que hoy día son alcaldes. 2021. El 2021. Entonces, si alguien pretende que haya comunas como cerradas, vetadas, sobre los cuales no se puede opinar nada, bueno, es una mala forma de partir la conversación. Y en enero, la secretaria general de la UDI dijo que Daniela Peñalosa iba a la reelección sí o sí. Bueno, es algo que al menos se debe conversar. ¿Y por qué? Por un tercer punto que es fundamental. Porque hay una serie de irregularidades en la Municipalidad de Las Condes que vale la pena que se revisen. Y eso no quiere decir que uno condene antes de tiempo ni a la alcaldesa Peñalosa, ni a los funcionarios, ni a los exalcaldes, pero ahí ha habido una serie de irregularidades en materia de horas extras, de dobles contratos. Hoy día se está investigando la licitación del CEFAM, una serie de cuestiones que vale la pena que se revisen, y hay que decidir si lo más oportuno es que se reelija la alcaldesa o si es mejor buscar otro nombre, o si es que derechamente hay que competir.
Pero tratar de vetar ex ante la participación electoral en Las Condes me parece un error muy grave. Yo creo que la UDI en eso comete un error en la redacción. Arturo dice algo que es obvio. Si en un lugar donde no hay peligro que la participación o la competencia de dos candidatos a alcalde de derecha genere el triunfo de la izquierda, bueno, es opinable si se puede efectivamente competir o no, que es lo que dice exactamente su entrevista. Y dice, posiblemente Las Condes podría ser un lugar donde compitamos. No lo da ni por hecho, no da ningún nombre. Entonces, hablar de la guerra civil, parece ser que la obsesión con Las Condes está más bien en ciertos partidos políticos que no quieren que haya relevo o que no quieren que haya cambios, y no en los que han dicho, oye, revisemos las comunas en las que hay posibilidades. Entonces, yo hago un llamado a la calma, a la prudencia, a la generosidad, pero también a entender que hoy día hay nuevos actores, que hoy día el electorado es cada vez más exigente, que tiene derecho a elegir quién va de candidato, y que en una comuna como Las Condes, en que hay irregularidades, yo soy vecino en Las Condes, y no voté por Daniela Peñalosa, y no tengo ningún problema personal con Daniela Peñalosa, entre otras cosas, porque no la conozco, me ha tocado compartir con ella aquí 2 veces en un par de actividades, y tengo en principio una buena opinión de ella, pero creo que las situaciones que se han visto en Las Condes merecen investigación a fondo. Y lo que se dijo en el primer minuto en Las Condes era que no había ni un problema. Después se empezó a hablar de irregularidades y hoy día esto está en tribunales y en Contraloría. Entonces, aquí efectivamente hay que hacer una investigación a fondo, porque si la derecha quiere ofrecerle a Chile una alternativa política de probidad, de buena gestión, de trabajo de cara a los vecinos en las distintas municipalidades, no puede tener problemas en distintas comunas, porque la verdad es que cae por el piso la credibilidad del sector. Entonces yo hago una invitación a la generosidad, pero también a la tolerancia, a hacerse un poquito de cuero de chancho, porque una negociación municipal implica roce, y si cada 2 minutos vamos a estar acusando una guerra civil, bueno, la verdad es que les puedo asegurar que no va a haber pacto. O sea, y son más de 300 comunas. Son más de 300 comunas. Entonces yo creo que hay que ir tranquilo. Y por supuesto, lo que aplica para Las Condes, aplica para cualquier comuna que esté en esas circunstancias. Si hay otra comuna en la que, si van 2 candidatos de derecha, no se pierde, bueno, hay que evaluar si vale la pena competir o no. Quizás en esa comuna no hay ningún problema, la gestión ha sido impecable, el alcalde tiene una buena evaluación y por lo tanto quizás vale la pena apoyarlo y no hacerse problema. Pero no es el caso de Las Condes. Y no por la alcaldesa en particular, sino porque llevamos, la verdad, que varios años con irregularidades en la gestión, que pueden ser no responsabilidad de los alcaldes de turno. No lo sabemos, tiene que investigarse. Pero por lo menos tenemos derecho a revisar la situación y a ver si es que vale la pena competir o no en pro de una alternativa con mayor nivel de probidad. A mí me parece que eso al menos es razonable. Por supuesto, Cris y Claudio tienen la posibilidad de opinar, pero ayer no pude manifestarlo y esa es mi posición. Estoy de acuerdo con los pactos por omisión, no creo que llevar 2 candidatos, pero poner el grito al cielo por Las Condes, yo en realidad esperaría de los partidos que tienen comuna en que hay investigaciones por eventuales casos de irregularidades, que se pongan inmediatamente en una posición muy clara de apoyar a la investigación, de ponerse a disposición de la justicia, de aclarar todo tipo de malas gestiones. Yo creo que eso es como lo razonable. Es un estándar que hay que ponerse, porque si no es muy difícil efectivamente ser creíbles de cara a la ciudadanía. Sí, bueno, hay temas para complementar un poco. Concuerdo plenamente contigo. Creo que, a ver, los municipios no son propiedad de nadie. Es la ciudadanía quien libremente debe escoger sus candidatos. Y luego creo que hay que subir bastante el estándar de los candidatos. O sea, hoy día cuando estamos sumergidos en un caso de corrupción a nivel municipal que es transversal al aspecto político en general, hay que subir el estándar. Si nosotros señalamos que son nuestras ideas las que hacen bien al país, que son nuestras ideas, la libertad, etcétera, las que apoyan a la ciudadanía, bueno, tenemos que subir el estándar para que hechos de corrupción no pasen en nuestros municipios. Y en ese caso creo que es muy oportuno no competir porque hay que ganarle a la izquierda, sino que hay que competir porque tenemos el convencimiento que desde una gestión municipal se pueden hacer las cosas mejor. Ganarle a la izquierda y recuperar el municipio un antecedente, un hecho de la causa. Pero el foco debe ser otro. Y por tanto, yo creo que hay que elevar el estándar de las candidaturas. Hay que también ser críticos de gestiones de municipios donde las cosas no se están haciendo bien para que se subsanen o se resuelvan, o de frentón dar un paso al costado que han hecho malas gestiones municipales, porque yo creo que por culpa de unos pocos no pueden caer muchos, y hoy día hay una sensación generalizada que en los municipios está instalada la corrupción. Yo creo que esa sensación hay que bajarla y que se castigue, por tanto, y que no puedan ir a la reelección quienes estén involucrados en estos hechos. Sí, yo creo que en un tema tan importante como lo que requiere el recuperar ciertas municipalidades, ¿cierto? Porque hay un sentir de saber lo que la gente y lo que el ciudadano no quiere, ¿cierto? Más que por ahí quizás lo que quiere. Y dentro de lo que no quiere más municipalidad en corrupción, ¿cierto? No quiere esta desconexión que muchas veces muestran los alcaldes, lo hemos visto reflejado en la izquierda en Daniel Jadwe, ¿cierto? En Iracy Hasler. Lo que ocurrió, el tema de con la alcaldesa
con la alcaldesa en Viña del Mar cuando hace el show del cartelito. Literalmente eso para mí fue un show, o sea, en una situación tan delicada como lo que ocurrió en el tema de los incendios. Entonces, la gente sabe lo que no quiere, el personaje que no quiere en política. Y creo que lo que respecta a la derecha, en un tema tan importante como lo que respecta a recuperar ciertos lugares en donde la derecha tiene que volver a tomar posición, creo que el tema que tú mencionabas y que ustedes también lo comentaban sobre la prudencia es fundamental. Sobre todo teniendo en cuenta que a veces se cierran conversaciones o se cierran negociaciones como que esto es lo que va a suceder y yo voy sí o sí, teniendo en cuenta que todavía hay negociaciones de por medio. Entonces yo creo que la prudencia es fundamental, sobre todo en el tema tan importante como lo que respecta a recuperar ciertas comunas. Cambiémonos de tema, queridos amigos. Hay una polémica que está generando revuelo hace ya varios días y que tiene que ver con esta crítica, esta acusación que hace el presidente Boric, que tilda de anticomunismo visceral a cierta oposición por las críticas que se estaban haciendo al Partido Comunista. Más que críticas, se estaba haciendo un emplazamiento, una exigencia, de que un partido como el Partido Comunista, que tiene vínculos conocidos y admiración conocida por la dictadura narcochavista de Nicolás Maduro en Venezuela, no tomase partido ni tuviese relación con la investigación ni con el trabajo político que está desarrollando el gobierno en relación al secuestro y asesinato del exteniente Ojeda, ¿no? El presidente Boric acusó anticomunismo visceral, no ha dicho ni una palabra a propósito de la muerte, porque se encontró el cuerpo muerto del exteniente Ojeda, no ha dicho ni una palabra. Ahí no hay tweet. No hay tweet, por supuesto. Sale Carolina Toá. Bueno, se cayó Instagram, pero eso es una... A lo mejor se le cayó el tweet. Dato de utilidad pública. Toá sale a defender el silencio de Boric sobre el caso Ojeda y dice: es tan fácil decir palabras, pero lo que importa son solo los hechos. Bueno, eso sería creíble si es que el presidente Boric no hubiese dicho nada a propósito del anticomunismo, pero su primera reacción, su primer tuit, la decisión del presidente Boric a propósito del secuestro y asesinato del exteniente Ojeda fue acusar a la derecha de anticomunismo visceral y salir a hacer una defensa corporativa del Partido Comunista y de la ideología más criminal de la historia de la humanidad. O sea, es una cuestión que es de prioridades, ¿no? Es de criterio. ¿Usted qué prefiere? ¿Prefiere una señal de condolencia a la familia, a la viuda del exteniente Ojeda? ¿Usted prefiere salir a condenar al Tren de Aragua y manifestar que está poniéndose a disposición todas las herramientas del gobierno para combatir el crimen organizado? ¿Usted prefiere defender al Partido Comunista? Bueno, el presidente hoy prefiere defender al Partido Comunista. Claudio Salinas. Bueno, a ver, si le hacemos un poco caso a la ministra Toá y no nos vamos a referir a las palabras porque no hay palabras y nos vamos a los hechos, los hechos son claros, vamos analizándolos. O sea, hoy día los hechos nos indican que en el gobierno del presidente Gabriel Boric se secuestran a las personas, se torturan y se matan. Los hechos hoy día nos indican que el gobierno del presidente Gabriel Boric no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y tampoco de quienes tienen asilo político en nuestro país. Los hechos hoy día nos indican que en nuestro país operan abiertamente el crimen organizado. Ya sabemos que se está ingresando un nuevo brasileño, una nueva organización criminal. Hay antecedentes que eventualmente el Tren de Aragua operó coordinado con la dictadura de Maduro. O sea, esos son los hechos hoy día en nuestro país. El crimen organizado está desatado dentro de nuestro país. Los hechos señalan que cuando se tuvieron que enfrentar esta crisis del secuestro del teniente Ojeda, hubo un secretismo gubernamental. Oye, el gobierno no dijo nada, el presidente no interrumpió sus vacaciones, el ministro de Relaciones Exteriores, que podría haber tomado un posicionamiento, porque aquí está involucrado, claro, diplomacia, no pasó absolutamente nada. Por tanto, yo creo que los hechos, efectivamente, ministra Toá, hablan por sí solos. Y los hechos señalan que hoy día tenemos un país que está descontrolado en materia de inseguridad, un país en donde cualquier organización criminal puede hacer lo que quiera con cualquier habitante y con cualquier persona que tenga asilo político, y un país que tiene un pésimo gobierno para enfrentar emergencias, como es lo que ocurrió en este caso, donde hubo secretismo gubernamental, no transparentaron la información y por tanto terminó con el peor de los resultados, que fue con la muerte del teniente Ojeda. Sí, mira, seamos claros. O sea, ellos hablan de que lo que importa son los hechos. Eso es lo importante acá. Te lo está diciendo el gobierno con los peores resultados y yo diría que se están convirtiendo por lejos, esta es una opinión muy personal, en el segundo peor gobierno en la historia de nuestro país. O sea, nosotros vemos que estamos reflejados ante los actos que mencionaba Claudio, en base a literalmente bandas criminales que se están tomando Chile. Los chilenos que literalmente no pueden salir después de un cierto horario. ¿Por qué? Porque la delincuencia, la inseguridad está desbordada. Vemos el tema del Tren de Aragua, o sea, son bandas que literalmente están metidos en lavado de dinero, están metidos en estafa, están metidos en homicidio, están metidos en sicariato, están metidos en narcotráfico, y resulta que, para más no poder, ¿cuáles son los hechos? Que a esas mismas bandas les dan la posibilidad de tener videos llamadas desde la cárcel. Claro.
O sea, a 2 líderes del Tren de Aragua, de 4 reos, 2 de ellos eran líderes del Tren de Aragua. Y le dan la posibilidad de tener videollamadas. Entonces, cuando uno ve cuáles son los hechos del gobierno, cuando uno ve cuáles son los hechos del Poder Judicial, cuando uno ve cuáles son los hechos en general del Estado para responder hacia una de las problemáticas que más le interesa a los chilenos, y nosotros seguimos con el punto. Vamos a ver todas y cada una de las encuestas. ¿Cuál es la mayor preocupación? La inseguridad. La seguridad que los chilenos están exigiendo. Preguntémosle a cualquier persona, porque esto es de manera transversal, no solamente... Yo soy de Cerro Navia, pero no solamente un tema de nuestras comunas. Esto ya es transversal. Vemos que en el sur hay terrorismo, vemos que en el norte está el tema de la migración. Entonces, cuando vamos viendo estos puntos, los hechos que han tenido justamente este gobierno y los resultados que han generado, no hablan por sí solos. Entonces, cuando ellos vienen y nos dicen las palabras no son importantes, pero sí son importantes cuando hay que defender a una de las ideologías con más muerte, o sea, llevan más de 100 millones de muertos cargando sobre su hombro. Bueno, ahí resulta que sí hay que tener una defensa. Entonces, por lo menos a mí me parece, más que una falta de desconexión, algo que me hace pensar de manera brutal, y a propósito del tema de las elecciones, nos hace pensar sobre qué decisiones estamos tomando nosotros como ciudadanos cuando vamos a una urna, cuando nos acercamos y dejamos nuestro voto. ¿Realmente estamos dispuestos a seguirle entregando, esto es un mensaje a todos, a seguirle entregando municipalidades, a seguirle entregando cargos en diputados, a seguirle entregando concejalías, a seguirle entregando el poder del gobierno a estos tipos que literalmente se han burlado de todos los chilenos? Por lo menos a mí me parece que no. Yo creo que esto nos hace reflexionar en pos de lo que tenemos que hacer cuando volvamos a ir a las urnas. Hagamos, queridos amigos, la primera pausa comercial. Estamos conversando en Nuevas Voces este día martes 5 de marzo con Claudio Salinas, con Cris Rojas, aquí en la 92.1 FM. En pocos minutos vamos a volver a conversar de actualidad política aquí a la vuelta de la pausa en Nuevas Voces. Excelente. Cultura, estamos conversando con Claudio Salinas y con Cris Rojas, conversación que usted por supuesto puede seguir a través del canal de YouTube de Radio Agricultura en Agricultura TV, puede hacernos llegar su opinión a nuestro WhatsApp al más 569-3954-8470, puede seguirnos en las distintas redes sociales, Nuevas Voces 921 en Twitter y Nuevas Voces Chile en Instagram y TikTok, para los que nos quieran seguir en las redes sociales de Nuevas Voces. Eso sí, Instagram está caído, o estaba caído hace 4 minutos, la verdad es que no me he metido, pero de momento sigue caído, lo cual siempre es dramático. O positivo para los que estamos estudiando el examen de grado, porque siempre una distracción interesante Instagram. Saludemos a quienes hacen posible el programa, queridos amigos, y seguimos conversando. Les quiero contar que Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Son más de 14.000 los egresados que han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y en Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima llamando al 600-696-0000 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y en AFP Capital queremos ser tu AFP. Con nuestra video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Habló a propósito de lo que estábamos conversando un personaje que tuvo mucha importancia en su minuto, ¿no? De hecho fue nombrado presidente encargado de Venezuela. Estoy hablando de Juan Guaidó. Pero que la verdad es que con el tiempo ha ido pasando un poco a pérdida, porque ha ido perdiendo fuerza. Lamentablemente Guaidó hizo un papel muy importante en la oposición y en la presión a la dictadura de Maduro, pero no tenía ni una cuota de poder real en términos ni militar ni mucho poder electoral, porque algún respaldo. No tenía mucho respaldo real, por lo tanto su imagen de algún modo estaba construida sobre la base del apoyo popular e internacional, y lamentablemente en estas cosas ocurren cuestiones muy penosas, que es lo mismo que pasa hoy día con la dictadura cubana, ¿no? Cuba lleva más de 60 años viviendo una dictadura. De hecho, este año se cumplen 65 años de la Revolución Cubana en el 59, y la verdad es que hoy día nadie habla de Cuba. Y con Venezuela lamentablemente empieza a ocurrir un poco lo mismo. El 2018, el 2019 tuvimos hitos internacionales relevantes de presión a la dictadura venezolana, y hoy día poco se habla, ¿no? Pero habló a propósito de la muerte del caso del exteniente Ojeda, y criticó el acuerdo de Chile con Venezuela. Dice: un narcoestado no puede ser aliado de una democracia. Lo dijo, y miren lo que agrega: es inaceptable normalizar o relativizar una dictadura con cosas como un acuerdo policial con el régimen de Maduro, dijo el líder opositor y autoproclamado, dice Biobío, presidente encargado de
de Venezuela. Y es interesante porque en los marcos de la polémica que hemos conversado, el pasado 18 de enero sabemos que el subsecretario Manuel Monsalve, que ha sido uno de los que ha estado encima de este tema, firmó el mencionado acuerdo de colaboración con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, ¿no? Que buscaba facilitar la información dentro del ámbito de respectivas jurisdicciones y determinando ciertas competencias específicas y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de funciones en materia de justicia, en fin, y de orden público. Y eso es lo que generó la duda, porque efectivamente la pregunta es, bueno, ¿qué información tiene Venezuela sobre Chile, sobre los refugiados que hay en Chile, sobre los disidentes que están viviendo en Chile, como era el caso del exteniente Ojeda, que puede hacer sensible y que puede hacer pensar que, como dice hoy día el fiscal nacional, que dice una cuestión bien interesante, el fiscal nacional dice, no podemos descartar ni un móvil, aquí el móvil político hay que investigarlo. ¿Por qué? Porque Ojeda era un disidente, que estaba en Chile en calidad de protegido, ¿no? Entonces, tú no puedes llegar, como quiere el gobierno, y descartar la participación de Venezuela en este delito, sin perjuicio que haya conexión con el Tren de Aragua. Entonces, es bien interesante lo que dice Guaidó y cómo se empiezan a abrir facetas, Claudio, aristas, sobre un caso que es probablemente el más delicado desde el punto de vista de las implicancias que tiene para la seguridad nacional, para la soberanía del Estado de Chile, para el estallido que ha significado la presencia del crimen organizado. ¿Qué te parece lo que dice Guaidó y esta eventual relación con la dictadura venezolana? No, me parece sumamente interesante tomar. Lo primero es que yo creo que este acuerdo firmado entre Chile y la dictadura de Maduro tiene unas más interrogantes que certeza. Lo primero, ¿por qué Chile decide firmar un acuerdo de colaboración con una dictadura? Un país que internacionalmente está en tela de juicio su compromiso con la democracia, con el respeto a los derechos humanos. O sea, es un país donde esto se pasa a llevar a diario. Veamos, por ejemplo, que la principal líder opositora a Maduro la dejaron fuera de la papeleta o la pretenden dejar fuera de la papeleta. Veamos que el Poder Judicial está completamente tomado por la dictadura de Maduro, lo mismo que el ejército. O sea, ya los generales responden directamente a Maduro, no responden a la ciudadanía ni a la Constitución. Por tanto, aquí están todos los elementos para decir que en Venezuela se viola los derechos humanos, es un país donde no se respeta la democracia y que por tanto es una dictadura. Entonces, bajo ese contexto, yo digo, ¿cuál es este criterio laxo, ambiguo que tiene el gobierno del presidente Boric, que está dispuesto a firmar un acuerdo con esta dictadura? Supuestamente Boric es un fiel defensor de los derechos humanos, de la democracia, y aquí con un codo viene a borrar lo que él dice. Por otro lado, ¿qué beneficios tiene este acuerdo para Chile? Yo creo que muy bajos. O sea, recordemos cuando hace un par de meses atrás cerca de 70 venezolanos los llevan en un avión a Venezuela y ni siquiera los dejaron aterrizar para poder darlos de vuelta en su país. O sea, ese es el compromiso que tiene Venezuela con Chile. Ni siquiera quiere recibir a la gente que está cometiendo delitos en nuestro país. Por tanto, esto yo creo que es un mal acuerdo porque no se pueden firmar acuerdos con personas que no respetan la democracia, que no respetan los derechos humanos. En segundo lugar, que no reporta útilmente ningún beneficio para nuestro país. Y en tercer lugar, que estoy al manto de duda, es, bueno, ¿qué tanto ha ayudado este convenio para que se pueda entregar información relevante de personas que son opositoras a la dictadura de Maduro en nuestro país y que lamentablemente pudo, porque esto hay que comprobarlo, haber terminado en antecedentes que lleven a la muerte del teniente Ojeda? Yo creo que es muy lamentable y lo que debiese hacer este gobierno es retractarse, dar un pie atrás y cancelar la firma de este acuerdo, porque atenta contra nuestros intereses y lo que hemos visto eventualmente está atentando contra nuestra soberanía. Sí, mira, dos cosas. Lo primero es el mismo sector político que te habla de defender de manera constante los derechos humanos, porque ellos se consideran los únicos defensores en Chile de los derechos humanos, el sector de la izquierda en particular. Resulta que ellos mismos son los que están negociando con la dictadura de Venezuela. Por lo menos a mí me parece bastante contradictorio, porque ahí vemos lo que justamente decían ustedes. O sea, estamos hablando de una dictadura en donde se violan derechos humanos, una dictadura en donde literalmente no se respeta ni siquiera la Constitución. Si nosotros nos vamos a la Constitución de Venezuela, nosotros nos damos cuenta que existe un principio que se le llama la preeminencia de los derechos humanos. Y veamos el resultado que hay en Venezuela. O sea, allá está el derecho también al trabajo, está el derecho a la dignidad de las personas, la justicia social, la igualdad, la libertad, la ética. O sea, es una constitución que tú la ves y tú dices, debiese ser un país pero extraordinario. Pero nosotros vemos la dictadura que hay en Venezuela, no se respeta la constitución, no se respetan los derechos humanos. Bueno, y quienes dicen en Chile defender los derechos humanos, van a negociar con ellos. Es contradictorio. Lo segundo, cuando yo veo a personajes decir, no, pero es que con esto se está habiendo una especie de aprovechamiento político de parte de un sector. La pregunta es, ¿qué es lo que es aprovechamiento político? Porque viene gente a exigirle, por ejemplo, en Chile al gobierno seguridad y
gente piensa que esto es un aprovechamiento político porque ellos están en el gobierno. Viene gente a exigirle que se hagan cargo de la economía y hay otros diciendo no, de que también es un aprovechamiento político. O sea, ahora no se le puede exigir absolutamente nada al gobierno. ¿Por qué? Porque todo es aprovechamiento político. Todo es tener una mala oposición olvidando cómo fueron ellos como oposición. Entonces, yo creo que cuando nosotros hacemos el análisis, la única palabra que se me puede venir a la mente es la contradicción que tienen ciertos políticos, en particular desde el gobierno en adelante. O sea, estábamos discutiendo recién a Carolina Toá diciendo que lo que importa son los hechos. Uno de los peores gobiernos. Entonces, cuando vemos eso y nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en Chile y en particular con el tema de Venezuela, que yo creo que es grave porque también involucra el tema de la soberanía de nuestro país, me parece preocupante. Tomás, para complementar un poco, a mí me parece también preocupante en esta misma línea esta intención que tiene el Partido Comunista, especialmente desde el Congreso, de querer prohibir que exista una sesión especial para poder investigar. ¿Qué quieren ocultar? Sí. ¿A quién quieren proteger? O sea, aquí hay algo sospechoso, aquí hay algo raro. Entonces, por un lado, se cuestiona que el militante en algún momento se cuestionó de parte del Partido Republicano, que militantes del Partido Comunista que tienen un nexo directo con Venezuela tengan antecedentes en la investigación y luego son ellos mismos quienes que se quieren oponer. Oye, si aquí el que nada hace, nada debe ocultarse. Entonces, ¿por qué generan un manto de duda de lo que está haciendo el Partido Comunista acá al respecto? Y sin ir más lejos, disculpa, no, sin ir más lejos, si nosotros vemos antecedentes, Carol Cariola te respaldaba la dictadura comunista. Daniel Jadwe, ni siquiera te la respaldaba, ni siquiera te ponía un tuit como Carol Cariola o Gabriel Boric. Él te fue a Venezuela, pues si recordemos el video donde aparece diciendo nosotros apoyamos a Venezuela como una democracia, o sea, esto es brutal. ¿Quién más tenemos? Tenemos a Camila Vallejo respaldando también a Venezuela. Bueno, y sin ir más lejos, Camila Vallejo era la misma que decía que Fidel Castro era una carta de ruta para ellos. Y la ovación que tuvo el embajador de Venezuela en el acto del Partido Comunista este fin de semana. Fue ovacionado. Habló hoy día Lautaro Carmona, que es el actual presidente del Partido Comunista, estuvo en el primer café de cooperativa, de radio cooperativa, y dice que a mucha honra el Partido Comunista de Chile no califica el régimen de Nicolás Maduro como una dictadura. A mucha honra. O sea, esa es la visión que tiene el Partido Comunista. Entonces, resulta absurdo, ¿no? Y de una desfachatez tremenda, por ejemplo, hoy día Juan Andrés Lagos, ¿no? Que fuera secretario general del Partido Comunista, que hoy día es asesor de su secretario Monsalve. Acusa persecución por el caso Ojeda. Cree que lo están persiguiendo. Ahí está. Si siempre el resto tiene acceso a antecedentes de esto, no, dice que es asesor. Es un asesor externo, no tiene acceso a nada. Es una cuestión realmente lamentable. Ahora, a nadie le puede sorprender que el Partido Comunista salga en respaldo de la dictadura venezolana, ¿no? Y a nadie le puede sorprender que el Partido Comunista no ponga de su parte para que la investigación avance y para que se hagan valer las responsabilidades políticas. Porque el gobierno busca excusarse ante su inactividad en lo secreto o en la privacidad, en la confidencialidad de la carpeta investigativa. Pero lo que está investigando en torno al exteniente Ojeda, a su secuestro y posterior asesinato, no es solo una lista penal, que por supuesto es muy grave, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Cuántos participaron en la comisión del delito? ¿Cómo fue el delito? En fin, es una cuestión penal muy relevante. También hay una dimensión política muy relevante. Hay una dimensión de orden público muy relevante. ¿Cómo hacer confiable un país en que los refugiados políticos, en los disidentes de dictadura que vienen a vivir en la libertad y en la paz que no les da su propio país, son asesinados? O sea, eso da cuenta de que Chile, lo decía alguien el otro día, dejó de ser el asilo contra la opresión, ¿no? O sea, Chile deja de ser un país confiable para los refugiados políticos. Chile dejó de ser un país confiable y seguro y pacífico para las personas que buscan escapar del comunismo, de la izquierda latinoamericana. Entonces es muy delicado que el gobierno pretenda simplemente reducir esto a no, es que la carpeta investigativa, la lista penal es privada, es secreta. Bueno, pero ¿qué está haciendo el gobierno en materia de, primero, disponer de herramientas y mejores recursos y medios para aplacar al Tren de Aragua? El Tren de Aragua no hay que seguir investigándolo, comentándolo. Hay que reprimirlo. El Tren de Aragua tiene que ser exterminado del país. Si esa es la verdad. Lo que pasa es que nadie está dispuesto a subir los costos políticos y quizás penales, que pueda significar, bueno, reprimir al crimen organizado. Y por lo tanto es penosa esta fórmula del gobierno, ya que el Partido Comunista salga a acusar persecución en circunstancias que han sido los mayores defensores de la dictadura venezolana, que tiene un país inmerso en la miseria, que tiene a millones de venezolanos afuera de su país, porque no pueden vivir en paz y en libertad en su propia patria. La verdad es que ya es una cuestión que llega a dar vergüenza y es importante, con esto le doy la palabra a Cris, que no perdamos la conciencia, la noción de a lo que nos enfrentamos cuando miramos al gobierno del presidente Boric. Porque Lautaro Carmona, que hoy día dice que a mucha honra no califica como dictadura lo que es una dictadura, como es el régimen autoritario y violador de derechos humanos de Nicolás Maduro, es el presidente
del partido político más influyente del gobierno. Poner la música en el gobierno. La ministra vocera es comunista. Sí. La ministra del Trabajo es comunista. Los asesores del subsecretario son comunistas. Entonces, cuando algunos dicen, no, esto es el fantasma del comunismo, la Camila Vallejo decía ayer, es que hay lógica de guerra fría. No, es que no hay lógica de guerra fría. Lo que pasa es que el partido que representa la ideología más criminal de la historia, que fue vencida por la sociedad civil en todo el mundo y que terminó botando un muro para poder ser libre en todo Occidente, hoy día es representada por un partido que está en el gobierno. Pero es que eso es muy grave. Esto es brutal, sí. La misma persecución que se acusaba de que cuando se pedía transparencia en el caso de Elisa Loncón, que no sé si ustedes recuerdan, bueno, ahí también acusaron de persecución política, si lo que se está pidiendo es transparencia. Ellos proclaman mucho atributos, digamos, ciertos principios que ellos ni siquiera practican. ¿Por qué ellos hablan de transparencia de manera constante? Ellos también hablan de democracia y resulta que no lo vemos en lo hecho. Y en lo que respecta al tema de la real preocupación, si vemos un presidente que está defendiendo, lo hemos dicho, al Partido Comunista, una de las ideologías más asesinas en la historia de la humanidad, y resulta que nos damos cuenta de que tenemos problemas como el mismo tren de Aragua que está afectando a Chile, lo vemos de manera brutal. O sea, nosotros vemos delitos en lo que respecta al tren de Aragua, no solamente delitos informáticos, delitos de extorsión interna y externa, tenemos trata de personas, tenemos secuestro, tenemos tráfico de armas y municiones, tenemos lavado de dinero, estafa, homicidio, secuestro. El sicariato llegó hace mucho tiempo a Chile y resulta que la preocupación de una de las mayores autoridades, en particular el presidente de la República, aparte del Ejecutivo, resulta que es preocuparse porque hay una especie de anticomunismo, que por cierto, si nosotros nos vamos a la sinceridad del debate, el anticomunismo es absolutamente normal, porque si nosotros nos damos cuenta en base a la moral, que muchos pueden estar de acuerdo o no, pero en base a lo que respecta al comunismo, es una ideología asesina, es una ideología que literalmente en base a sus tres pilares, pobreza, miseria y muertes. Si es así, entonces que una persona se declare anticomunismo, por lo menos tiene bastantes razones para hacerlo. Entonces, insisto, cuando se acusa de persecución, se acusa de que poco menos hay una especie de anticomunismo que supuestamente está mal, yo creo que vamos un poquito a los libros de historia, démonos cuenta lo que es el comunismo como tal, y más que preocuparnos del comunismo en sí, preocupémonos de la actualidad. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahora en Chile? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen los chilenos? Y dediquémonos a gobernar. Hagamos la última pausa comercial, querido amigo. Estamos con Claudio Salinas, con Cris Rojas en esta conversación de Nuevas Voces en Agricultura. En pocos minutos estamos de vuelta aquí en la 92.1 FM. Nuevas Voces en Agricultura, 13:43 minutos. Y vamos a cambiarnos de tema, pero lamentablemente este ha sido como un programa dedicado al Partido Comunista, que da cuenta de la influencia del Partido Comunista en Chile, pero la verdad es que algunos pensarán que están hablando de fantasmas, ¿no? Esto es un partido muy influyente en el gobierno y que además hoy día disputa la presidencia de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que en la Cámara de Diputados suele ocurrir que se produzcan acuerdos administrativos que permitan que los presidentes, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, vayan cambiando, ¿no? Un año sea otro año sea un siguiente, en función de quién tiene las mayorías, ¿no? En el Senado hoy día, por ejemplo, Juan Antonio Colomo es el presidente, entre otras cosas porque hubo un pacto administrativo que así lo habilitaba. El actual presidente de la Cámara de Diputados, querido amigos, es Ricardo Cifuentes, diputado demócrata cristiano, que debe cumplir, creo que en un par de semanas más, debe renunciar a su cargo para poder dar cumplimiento al acuerdo administrativo que suscribieron los partidos oficialistas junto a la ADC, Demócratas, el Partido de la Gente y Diputados Independientes. ¿Cuál es el problema? Que el próximo periodo le corresponde al Partido Comunista. Y los nombres que suenan son dos: Carlos Cariola y Luis Cuello, dos diputados del Partido Comunista. Pero Demócratas y el Partido de la Gente, partidos que habían concurrido a este acuerdo administrativo, hoy día presentan dudas sobre la posibilidad de que el Partido Comunista llegue efectivamente a la presidencia de la Cámara de Diputados. Y la UDI fue un paso más allá y advirtió que si el Partido Comunista preside la Cámara de Diputados, llevarán los proyectos de seguridad al congelador. ¿Qué te parece, Claudio Salinas? Bueno, yo creo que es lo que corresponde. O sea, ¿cómo podemos tener...? Yo entiendo que el presidente de la Cámara de Diputados debe ser el quinto o sexto hombre en la línea de sucesión del poder en nuestro país. O sea, es de las personas más importantes, más influyentes en nuestro país. Y estamos dispuestos a ceder este cargo a un militante del Partido Comunista. Un partido que no tiene un compromiso genuino con la democracia. Un partido que las veces que ha sido necesario lo ha indicado, por ejemplo, en este gobierno, que ha estado con un pie adentro del gobierno y con el otro en la calle, o sea, amenazando. Un partido que mientras fue el estallido delictual de octubre del 2019, justificó la violencia, avaló la violencia e intentó, acordemos las declaraciones de Tellier los días después, a
que había que bajar a un presidente electo democráticamente como el expresidente Sebastián Piñera. Por tanto, ese es el compromiso genuino que tiene el partido con la violencia, con poca garantía en torno a la democracia, que avala dictaduras como por ejemplo la cubana, la de Nicaragua o la de Venezuela. Por tanto, ¿podemos negociar en temas tan complejos con el Partido Comunista, sobre todo la principal preocupación que es la seguridad? Por supuesto que no, pues es un partido que no cree en la seguridad porque tiene una venda ideológica que le impide combatir la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo. Ellos deben decir que no hay terrorismo en la Araucanía, ellos deben decir que no hay aquí no hay un crimen organizado como está supuestamente diciendo la ciudadanía o la derecha. Por tanto, aquí creo que sería una pésima señal, retrocedería el país en materia de seguridad si es que el Partido Comunista toma la presidencia de la Cámara de Diputados. Por tanto, espero que puedan llegar a otro acuerdo que facilite que el Partido Comunista no llegue, porque creo que sería una pésima señal para nuestra democracia. Sí. Mira, concuerdo absolutamente. El tema de la presidencia de la Cámara es tremendamente relevante porque ahí se definen los temas que se discuten en pos de las problemáticas que puedan por ahí tener los chilenos y las necesidades. La mayor problemática, lo hemos dicho hace mucho tiempo, es el tema de la seguridad. Y ojo, no nos creamos el cuento de que en campaña salió el Partido Comunista en su franja a decir que están preocupados de la seguridad, que respaldan a Carabineros, porque eso fue en campaña. Cuando nosotros vemos los resultados, cuando nosotros vemos los hechos, cuando nosotros nos damos cuenta las votaciones, los que ellos han tenido, ellos son el mismo sector político que se han opuesto a condenar la violencia como método de acción política, incluyendo en el uso de los partidos políticos. Ellos son los mismos que votaron en contra de la ley Naín, incluyendo luego la ley Naín Retamal. Ellos son los mismos que han votado en contra de la ley de robo de madera, persecución a los narcotraficantes, de los estados de excepción en la Araucanía, de la ley antiportonazo, de la ley antisaqueo, de tipificar los fuegos artificiales y de una serie de leyes que si tú las llevas al punto de vista de la preocupación en pos de la seguridad, ellos no están preocupados de la seguridad. Por eso es que es tan importante lo que se da a conocer en pos de que el tema de la seguridad es clave, y teniendo al Partido Comunista presidiendo la Cámara de Diputados, olvidémonos de que van a haber soluciones al respecto, porque ya nos hemos dado cuenta los resultados que ellos generan. Ellos te pueden decir que efectivamente hay una preocupación al respecto, pero insisto, hay un principio de integridad que tiene que ver con que tus palabras tienen que concordar con tus hechos. O sea, si tú dices que te preocupas de algo, pero en el momento de llegar a votar no se está viendo reflejado, es un punto clave que te da a indicar que efectivamente sería una pésima noticia que el Partido Comunista presidiera la Cámara de Diputados. Me quiero cambiar un poco de tema, quedan unos 5 minutos de programa, pero hay una noticia bien lamentable a nivel internacional y que creo que vale la pena comentar. No sé si ustedes lo habrán visto, pero sí, ayer se informaba que Francia se convertía en el primer país del mundo que consagra el derecho al aborto en su constitución. Y esto es una noticia bien interesante porque hace algunos días circuló en las redes sociales una propuesta de un parlamentario francés que hacía una propuesta para que se rechazara la idea de incorporar el aborto como derecho a la Constitución francesa, y esa idea de rechazar el aborto en la Constitución francesa obtuvo solo el voto de ese parlamentario. Eran 370 y tantos votos a favor, más bien en contra, y él a favor, ¿no? Y es bien delicado porque finalmente se votó la propuesta, no esta propuesta contraria, sino la que buscaba precisamente consagrar el aborto en la Constitución, en ambas cámaras del Parlamento francés, y 780 parlamentarios votaron a favor de incorporar el aborto como derecho a la Constitución francesa y apenas 72 votaron en contra. O sea, una proporción de 90 a 10. Y es bien delicado porque da cuenta, en primer lugar, del carácter internacional que tiene la discusión sobre el aborto, ¿no? El aborto es una cuestión que se discute en todas partes del mundo, pero también refleja el pensamiento de fondo de muchos de los grupos que están a favor del aborto, ¿no? Porque muchos te dicen, no, mira, yo creo en el aborto en ciertas circunstancias muy específicas. Antes nos decían que las 3 causales eran causales extremadamente delicadas, limitadas, excepcionales. Pero cada vez que puede la izquierda trata de ampliar el aborto, ¿no? Cuando la izquierda en Chile fue mayoría en la Convención Constitucional, ¿qué hizo? Consagró la propuesta en el mamarracho, el derecho al aborto, bajo la idea de los derechos sexuales y reproductivos, libre de interferencias. Es decir, un aborto sin causales, libre, sin plazo. Y hoy día en Francia ocurre lo mismo. Y es muy triste para el respeto a la dignidad humana, para la cultura a la vida, para la protección de los más indefensos, y es muy triste para Occidente que un país como Francia se convierta en el primer país del mundo que consagra el derecho al aborto en su constitución. Esto nos acuerda también, creo yo, nos recuerda a los pro vida que el debate del aborto es un debate de muy largo plazo.
los países van y vuelven en el tema del aborto. Basta ver el caso de Estados Unidos, ¿no? Cómo va, cómo viene. No es que se cierren los debates. No se cierran los temas, como algunos creen, no, esto se legisló, Por eso, escondamos el aborto bajo de la alfombra, ¿no? Esto es muy relevante, por una discusión que va muy al fondo de las nociones valóricas, morales de la sociedad, va muy al fondo del nivel de protección que las sociedades dan a los más indefensos, y que va al punto neurálgico del respeto a la dignidad humana, que tiene que ver precisamente con proteger a los que están por nacer. Así que es muy lamentable la noticia. Démosle un par de minutitos. Sí, no, cortito. Yo creo que por eso es tan importante, con lo que tú dices, que es un debate que va y viene, seguir con esto que se le denomina como la batalla cultural, ¿cierto? Seguir de manera constante, defendiendo las ideas que creemos que son las correctas para un país democrático. Y en ese sentido, si bien es cierto, existe lo que es la batalla política, entrar de lleno en cargos de elección popular, pero también es importante seguir defendiendo nuestra idea. Hay una frase muy correcta que tiene que ver que cuando el mal avanza, cuando los buenos callan. Es así de simple. Y ahí yo creo que tenemos que mantenernos de manera valiente, yéndonos absolutamente en contra de esta cultura de la cancelación, de creer que solo hay una opinión en un tema, porque estamos en democracia y creo que tenemos derecho a defender la vida de aquellos que creemos en que es lo correcto. Claudio, antes de que nos Sí, mira, todo esto que estaba haciendo en Francia me recuerda una frase que dijo en algún momento Felipe Cubillo en una columna que escribió, y era como él estaba convencido que la pérdida de las ideas de la libertad no se debía a la fuerza de sus oponentes, sino que a la debilidad de sus defensores. Y yo creo que esto es una campanada de alerta, sobre todo para quienes estamos a favor de la vida, quienes creemos en la cultura de la vida, en que esto hay que seguir trabajando. Aquí estamos viendo en Francia un retroceso gigantesco en lo que es la cultura por la vida, y que hoy día con la globalización, con las comunicaciones, hacen que los procesos que viven ciertas sociedades que antes tendían a diferenciar los 20 o 15 años de diferencia, hoy día se veía muy rápido, y va a ser una discusión que prontamente se va a estar instalado en América, que va a estar muy prontamente instalado en América Latina. Por tanto, quienes defendemos la vida tenemos que hacer un trabajo desde ya. Sí, definitivamente. Bueno, es un tema para largo, ¿no? Hay que seguir trabajando en este tema, es bien importante. Lamentablemente uno muchas veces, por la contingencia, por los temas de actualidad y por el pragmatismo también, uno va olvidando los temas realmente importantes. El tema de la dignidad humana, el derecho a la vida es realmente importante, de los temas cruciales en la construcción de una sociedad justa. Y la verdad es que la noticia de Francia es lamentable. Es impresionante que haya sido 780 votos a favor y 72 en contra. Aplastante. Es una cuestión realmente aplastante. Y con la lógica, que se repite en todas partes del mundo, ¿no? El primer ministro Gabriel Attal declaró antes de la votación que los legisladores tenían una deuda moral con las mujeres que en el pasado se vieron obligadas a soportar abortos ilegales. Dice, por encima de todo, estamos enviando un mensaje a todas tus mujeres: tu cuerpo te pertenece, ¿no? Es la misma lógica argumentativa en todas partes del mundo. Esto la verdad es que, y probablemente nuestros argumentos sean iguales a los pro vida de Estados Unidos y a los pro vida de España y a los pocos pro vida que parece que van quedando en Francia. Pero recuerda la importancia de esta es muy crudo que en la Constitución se autorice, garantice como un derecho la posibilidad de dar muerte a los que están por nacer, sin ningún tipo de límite. Y el punto en Chile no es que nos tenemos que relajar en el sentido de decir, no, pero estamos muy alejados de lo que respecta a la realidad chilena, porque no es así. O sea, nosotros cuando nos vamos en base a ideas, en base a lo que queremos construir como país, nos vamos a lo que se rechazó el 4 de septiembre, el texto constitucional que se rechazó y que la gente no quiso, nos damos cuenta que ahí está literalmente escrito lo que quiere la izquierda. Ahí está, estamos hablando acerca del tema del aborto, ¿cierto? Llámese interrupción del embarazo, como le quieran llamar, pero es un aborto como tal. Entonces son ideas que están reflejadas en un texto constitucional. Entonces cuando nosotros queramos pensar de que quizás estamos muy alejados al respecto, bueno, veamos lo que quiere la izquierda chilena. ¿Qué es lo que quiere la izquierda chilena? Tenemos un manual que ustedes lo pueden encontrar en las redes, ustedes lo pueden comprar, que yo todavía tengo guardado el libro en la casa, pero no lo boté, lo dejé ahí por si acaso, creo que siempre es necesario. Entonces yo creo que siempre es importante ahí estar echándole un ojo y saber qué es lo que quieren plasmar en Chile. Memoria. Claudio Salinas, se nos acaba lamentablemente el programa. Les agradezco mucho su participación acá en Nuevas Voces de Agricultura, queridos amigos. Un saludo a Borja, quien nos está escuchando. Saludo a Borja Yáñez. Va ahí con sus amigos. Domingo vamos a estar en Jóvenes Politiqueros. Va a estar en el club desde las 8 de politiqueros que tienen Cris Rojas, Borja Yáñez y compañía. Oye, déjame mandarle un saludo, por supuesto, a todos los que nos están escuchando. Nos escriben muchas personas, por ejemplo, siempre nos escribe Raúl, que nos escribe desde Suecia, así que le mando un abrazo a Raúl Fajardo, que nos escucha desde Suecia. Cada cierto tiempo nos escribe. Saludo a Suecia, espero que no haya derecho al aborto en la Constitución de Suecia, pero podemos revisarlo. Y saludo a todos los que nos escriben desde Chile, por supuesto, Andrea, Silvia, Pedro, en fin.
Son muchos los que nos escriben por YouTube. Se cayó Instagram, sigue caído. Alguien me pregunta aquí, parece que sigue caído. Así que esperemos que vuelva durante la tarde porque siempre es entretenido Instagram. Sobre todo para el estudio. Ya, querido amigo, gracias por acompañarnos. Quédense en la 92.1. Viene noticias, por supuesto, a la hora. Viene deportes en agricultura. Nosotros nos reencontramos como cada día acá en Nuevas Voces mañana miércoles a las 13 horas para seguir conversando de actualidad política. Que estén bien. Un gran abrazo. Chao, chao.